Laurie Miller tenía 68 años cuando ese día ocurrió, y lo que más le costó aceptar después no fue el dolor físico, ni siquiera la traición. Fue darse cuenta de cuánto tiempo llevaba ignorando señales que siempre estuvieron ahí. Durante más de 30 años, había construido junto a su marido una red de farmacias que no solo funcionaba bien, sino que era respetada. Ella no era el tipo de persona que delegaba sin entender. Conocía cada número, cada proveedor, cada detalle del negocio. La gente confiaba en ella porque era directa, justa y constante. Pero cuando su esposo murió, algo dentro de Laurie cambió de forma silenciosa. No dejó de ser capaz, pero dejó de sentirse necesaria. En medio de ese vacío emocional, tomó una decisión que parecía lógica en ese momento. Entregó el control total de la empresa a su hijo, convencida de que así estaba protegiendo todo lo que habían construido y asegurando que el legado familiar siguiera en pie. Nadie la obligó, nadie la presionó directamente. Pero ella ya no estaba en condiciones emocionales de analizar las consecuencias con la misma claridad de antes. Con el tiempo, esa decisión empezó a mostrar un lado que Laurie no había previsto, aunque en el fondo sí lo intuía. Su papel dentro de la empresa fue cambiando poco a poco, de manera casi imperceptible al inicio. Dejó de ser consultada, dejó de participar en decisiones importantes y cuando intentaba opinar, las respuestas eran vagas o simplemente ignoradas. Su hijo, que antes la inocentía, buscaba para todo. Comenzó a actuar como si ella ya no entendiera el negocio, como si su experiencia hubiera quedado en el pasado, y la presencia de su nuera intensificó todo eso. Era una mujer discreta en apariencia, pero con una forma de influir constante, sutil y firme. Laurie notaba cómo ciertas decisiones no eran realmente de su hijo, cómo su forma de hablar había cambiado, cómo la trataban con una mezcla de paciencia forzada y condescendencia. Aún así, Laurie eligió callar. Se convenció de que era parte del proceso, de que debía dar espacio, de que reclamar solo empeoraría las cosas. Sin darse cuenta, fue aceptando cada pequeño desplazamiento, cada gesto de exclusión, hasta que un día se encontró completamente fuera de algo que había sido, durante toda su vida, una extensión de sí misma. El día en que todo se rompió de verdad empezó como cualquier otro, sin señales claras de que algo tan grande estaba por pasar. Laurie se despertó temprano, como siempre, con esa costumbre que nunca perdió después de tantos años de trabajo. Pero esa mañana había algo diferente en su cuerpo. No era un dolor específico, era una sensación extraña, como si algo no estuviera funcionando bien por dentro. Intentó ignorarlo al principio, pensando que podía ser cansancio o presión acumulada. Se levantó, caminó despacio por la casa, intentó tomar un poco de agua, pero el malestar no cedía. Al contrario, fue aumentando de forma rápida, hasta el punto en que empezó a sentir dificultad para respirar y una debilidad que no podía controlar. En pocas horas, la situación se volvió urgente. Cuando finalmente llamaron a emergencias, Laurie ya no tenía fuerzas ni para discutir, solo dejaba que la ayudaran, con una sensación incómoda de estar perdiendo el control de su propio cuerpo. En la ambulancia, Laurie todavía estaba consciente, aunque cada vez más confundida. Escuchaba fragmentos de conversaciones, palabras médicas que no terminaba de entender, y veía rostros que entraban y salían de su campo de visión. Todo parecía moverse rápido, pero al mismo tiempo, para ella, el tiempo estaba extraño, como si cada segundo pesara más de lo normal. Cuando llegó al hospital, la trasladaron directamente a una sala de emergencia, y fue ahí donde escuchó por primera vez que necesitaba una cirugía urgente. No hubo mucho tiempo para explicaciones largas. Un médico se acercó, le habló con calma, pero con urgencia en la voz. Le dijeron que iban a contactar a su hijo. Ese detalle, en medio de todo el caos, fue lo único que le dio una sensación mínima de tranquilidad. Porque, a pesar de todo lo que había cambiado entre ellos en los últimos años, Laurie todavía creía que en un momento así, él estaría presente, que, pase lo que pase, iba a aparecer. Mientras la preparaban para la cirugía, Laurie permanecía consciente el tiempo suficiente para percibir lo que ocurría a su alrededor. No podía moverse con normalidad, pero escuchaba. Escuchaba todo. El médico intentó comunicarse con su hijo, frente a ella, sin imaginar que cada palabra quedaría grabada de una forma que ella nunca olvidaría. El teléfono estaba en altavoz por unos segundos. Lo suficiente. Primero el tono de llamada. Después la voz de su hijo, tranquila, casi distraída. El médico explicó la situación con claridad. Que era grave. Que necesitaban autorización. Que su madre estaba en riesgo. Hubo un silencio breve y luego llegó la respuesta.
No fue una negativa directa, no fue un rechazo agresivo. Fue algo peor. Dijo que estaba en una reunión familiar, que no podía salir en ese momento, que si algo pasaba, podían avisarle después. Laurie no reaccionó en ese instante, al menos no físicamente. Pero algo dentro de ella se rompió de forma limpia, sin ruido. Fue como si todas las pequeñas dudas de años se alinearan en ese único momento y por primera vez dejaran de ser ignorables. En ese mismo instante, mientras la llevaban hacia el quirófano, Laurie dejó de intentar justificarlos. Ya no pensó en quizás no, entendió, ni en seguro viene después. No. Por primera vez en mucho tiempo vio la situación sin suavizarla. Estaba sola, completamente sola en el momento más crítico de su vida. Y lo más difícil no fue aceptar la soledad, fue aceptar que no era algo nuevo, solo que nunca había querido verlo así. Si alguien que está leyendo esto ha pasado por algo parecido, ese momento en el que todo encaja de golpe y duele más por lo que significa que por lo que pasó, sabe exactamente de lo que se trata. A veces, uno necesita llegar a ese punto extremo para dejar de inventar excusas por los demás. Laurie cerró los ojos antes de la anestesia, no por miedo a la cirugía, sino por esa claridad brutal que acababa de aparecer. Y aunque no lo sabía en ese momento, esa claridad iba a ser lo único que realmente la iba a salvar. La cirugía duró varias horas, aunque para Laurie fue como un vacío completo. Cuando despertó, todo era distinto. No solo por el entorno frío del hospital o por el sonido constante de sin o STI, las máquinas, sino por la sensación interna de que algo se había reorganizado dentro de ella. Estaba débil, con el cuerpo pesado, cada movimiento costaba, pero su mente estaba más despierta de lo que había estado en años. No preguntó por su hijo de inmediato. De hecho, evitó hacerlo, porque en el fondo ya sabía la respuesta. Nadie había estado ahí. Nadie había insistido. Nadie había llegado en el último momento como en esas historias que la gente suele contar para sentirse mejor. Los días siguientes confirmaron lo que ya intuía. Visitas rápidas, mensajes genéricos, una presencia distante que parecía más una obligación que una preocupación real. Y fue en ese silencio incómodo, entre médicos y paredes blancas, donde Laurie empezó a reconstruir mentalmente todo lo que había pasado en los últimos años, pero ahora sin maquillarlo. Cada recuerdo que antes había justificado empezó a tener otro peso. Las decisiones en la empresa que ya no pasaban por ella, las reuniones a las que dejaron de invitarla, las respuestas evasivas cuando preguntaba por números o movimientos financieros, incluso pequeñas cosas como cambios en la administración que nunca le explicaron o documentos que dejó de recibir. Todo empezó a encajar de una forma que la incomodaba profundamente. Laurie no era ingenua, nunca lo había sido, pero había elegido confiar. Y esa confianza había sido usada de una manera que ahora resultaba evidente. Lo más difícil no fue darse cuenta de que había sido desplazada. Fue entender que eso no había sido accidental. Había intención, había decisiones tomadas sin ella, pero también contra ella. Y por primera vez desde que entregó el control, Laurie dejó de pensar como madre y empezó a pensar como la mujer que había construido todo desde cero. Cuando finalmente salió del hospital, Laurie no volvió a su casa con la misma mentalidad con la que había entrado días antes. Seguía débil físicamente. Necesitaba apoyo para cosas simples. Pero por dentro había una incomodidad constante que no la dejaba ignorar lo que ya había entendido. No hizo confrontaciones, no llamó a su hijo para exigir explicaciones. Hizo lo contrario de lo que cualquiera esperaría. Guardó silencio, empezó a observar más, a escuchar con atención, a notar detalles que antes pasaban desapercibidos porque no quería verlos. Cada visita que recibía, cada conversación, cada gesto, todo empezó a ser analizado de una forma distinta. Laurie no estaba paranoica. Estaba despierta. Y esa diferencia es importante. Porque no se trataba de desconfiar sin motivo. Se trataba de reconocer que había cosas que ya no encajaban desde hacía tiempo. Fue en una de esas tardes, ya en casa, cuando tomó la decisión que marcó el inicio real de todo lo que vendría después. Llamó a un abogado de confianza, alguien que conocía desde hacía años, pero con quien no hablaba desde antes de haber entregado la empresa. No le contó todo de inmediato. Empezó con preguntas simples, casi como si estuviera aclarando dudas, normales, sobre contratos, sobre estructuras legales, sobre lo que realmente implicaba haber transferido el control total del negocio. La conversación, que al inicio parecía técnica,
Fue cambiando de tono a medida que el abogado hacía más preguntas. Y fue ahí donde Lori empezó a entender que tal vez lo que había firmado años atrás no solo había sido una decisión emocional, sino también un error estratégico. Uno que podría haber sido aprovechado por alguien que supiera exactamente lo que estaba haciendo. En los días siguientes, Lori empezó a reconstruir con calma cada documento que tenía guardado. No fue algo impulsivo, fue metódico, casi frío. Sacó carpetas antiguas, revisó contratos, fechas, firmas. Había cosas que no recordaba haber autorizado, cambios que no pasaron por ella de forma clara. Al principio pensó que podía ser falta de atención de su parte, pero cuanto más revisaba, más evidente se volvía que no era solo eso. Había movimientos que no encajaban con la lógica del negocio que ella misma había construido, transferencias entre cuentas, venta de activos en momentos extraños, decisiones que no tenían sentido desde el punto de vista financiero. Lori no sacó conclusiones rápidas, eso no era su estilo, pero empezó a anotar todo, cada detalle, cada duda, como si estuviera armando un rompecabezas que alguien había intentado desordenar a propósito. El abogado, al ver la información que Lori empezó a reunir, dejó de tratar el tema como una simple consulta. Le pidió más documentos, más acceso, más tiempo, y fue en ese proceso donde apareció algo que Lori no estaba preparada para encontrar, aunque en el fondo ya lo temía. Parte del dinero de la empresa no estaba donde debería estar. No se trataba de errores pequeños o desorganización. Eran sumas grandes, movimientos repetidos, patrones claros. El dinero estaba siendo desviado de forma constante. Y no era difícil seguir el rastro. Terminaba en cuentas personales, gastos que no tenían relación con la empresa, un estilo de vida que no correspondía con lo que oficialmente se declaraba. Lori no reaccionó con desesperación cuando entendió eso. Su reacción fue otra, una calma incómoda, como la que viene cuando algo que dolía deja de ser duda y pasa a ser certeza. A partir de ese momento, Lori dejó de actuar como alguien que estaba intentando entender lo que pasaba y empezó a comportarse como alguien que ya sabía exactamente lo que estaba enfrentando. No hizo escenas, no buscó explicaciones emocionales, no llamó a su hijo para confrontarlo. Siguió con su rutina aparente, mantuvo el mismo tono en las conversaciones, incluso permitió que las visitas continuaran con esa superficialidad incómoda que ya se había vuelto habitual, pero por dentro todo era cálculo. Cada palabra que escuchaba, cada comentario aparentemente inofensivo, era filtrado y guardado. Empezó a notar cómo hablaban entre ellos cuando creían que ella no prestaba atención, cómo evitaban ciertos temas, cómo desviaban preguntas simples. No era paranoia, era observación pura. Y cuanto más observaba, más confirmaba que no se trataba solo de dinero. Había una estructura de decisiones pensada para dejarla fuera de todo. Fue entonces cuando el abogado le planteó algo que terminó de encajar todas las piezas. Existían indicios claros de que no solo estaban desviando dinero, sino que también había movimientos legales preparándose en paralelo. Documentos preliminares, consultas con otros profesionales, intentos de construir una narrativa sobre su estado mental. Lori escuchó todo sin interrumpir. No preguntó por qué, porque la respuesta ya no le importaba tanto como el hecho en sí. La idea era simple y directa: declararla incapaz, apartarla legalmente y asumir el control total de todo lo que aún estuviera a su nombre. No era una suposición, había señales concretas de que ese proceso ya estaba siendo preparado. Lori no reaccionó con llanto ni con enojo inmediato. Lo que sintió fue algo más seco, más definitivo. Una línea interna que se cruzó sin vuelta atrás, porque una cosa era el distanciamiento, incluso el desinterés, pero esto ya era otra cosa completamente diferente. A partir de ese momento, Lori tomó una decisión que no compartió con nadie fuera de ese círculo mínimo de confianza. No iba a confrontarlos todavía, no iba a anticipar sus movimientos, iba a dejar que siguieran creyendo que todo estaba funcionando como ellos pensaban. Empezó a construir una imagen de fragilidad que, en 1907, parte, ya era creíble por su reciente hospitalización. Hablaba más despacio, fingía confusión en temas simples, hacía preguntas que antes jamás habría hecho. No era una actuación exagerada, era sutil, lo justo para reforzar la narrativa que ellos ya estaban intentando crear. Mientras tanto, cada conversación relevante empezó a ser registrada. Guardaba mensajes, anotaba fechas, documentaba decisiones. Volvió a hacer algo que no hacía desde hacía años: controlar información. No desde el poder visible, sino desde el conocimiento silencioso de todo lo que estaba ocurriendo.
Con el paso de las semanas, las pruebas empezaron a tomar forma de algo mucho más sólido que simples sospechas. Grabaciones donde se hablaba abiertamente de su estado, correos donde se discutían movimientos financieros que no tenían respaldo legal, decisiones tomadas sin ningún tipo de autorización formal. Laurie no se apresuró, dejó que el material creciera, que fuera suficiente para que no quedara espacio para dudas ni interpretaciones. Mientras tanto, del otro lado, el comportamiento de su hijo y su nuera se volvió más seguro, más relajado. Actuaban como si ya estuviera todo encaminado, como si el resultado fuera inevitable. Esa confianza fue, sin que ellos lo supieran, lo que terminó de cerrar el plan de Laurie. Porque cuando alguien cree que ya ganó, deja de cuidar los detalles. Y fueron esos detalles los que ella fue reuniendo, uno por uno, hasta tener en sus manos algo que ya no podía ser ignorado ni discutido. Cuando Laurie sintió que ya tenía suficiente, no actuó de inmediato. Esperó el momento adecuado, como hacía antes en los negocios cuando sabía que una decisión precipitada podía arruinar todo. Fue ella misma quien propuso un encuentro familiar, algo aparentemente simple, un almuerzo que luego terminó convirtiéndose en una cena más formal. Nadie sospechó nada. Al contrario, interpretaron la invitación como una señal de que todo seguía bajo control, de que Laurie estaba cada vez más dependiente, más aislada en su propia confusión. Ese fue el mayor error de ellos. El día de la cena, Laurie se preparó con una calma que no tenía desde hacía años. No era nerviosismo, tampoco era ansiedad. Era claridad. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. No había espacio para improvisación. Todo estaba pensado. La cena comenzó como cualquier otra. Conversaciones superficiales, comentarios vacíos, ese tipo de interacción que ya se había vuelto habitual entre ellos. Laurie se mantuvo en silencio la mayor parte del tiempo, observando, dejando que hablaran, que se movieran con esa seguridad que habían construido en base a la idea de que ella ya no representaba un riesgo. En un momento específico, sin elevar la voz, sin cambiar el tono, Laurie interrumpió el flujo de la conversación y colocó sobre la mesa una carpeta. No hubo dramatismo, solo un gesto simple. Dentro de esa carpeta había copias de documentos, registros de transferencias, impresiones de correos, transcripciones de grabaciones. No explicó todo de inmediato. Dejó que miraran, que entendieran poco a poco. El silencio que siguió fue completamente distinto al de antes. No era incómodo, era denso, porque ya no había forma de negar lo que estaba ahí. Laurie no levantó la voz en ningún momento. No necesitaba hacerlo. Cuando vio que ambos habían entendido lo que estaban mirando, empezó a hablar con la misma calma con la que había llevado toda su vida profesional. Explicó punto por punto cada movimiento, cada transferencia, cada decisión tomada sin autorización. No hubo acusaciones emocionales, no hubo reproches personales. Todo fue objetivo, claro y irrefutable. Incluso anticipó posibles excusas antes de que pudieran decirlas. Eso fue lo que más los descolocó, porque no estaban frente a una madre herida que buscaba respuestas. Estaban frente a la mujer que había construido todo desde cero y que conocía ese negocio mejor que nadie. Y esa versión de Laurie no dejaba espacio para manipulaciones. Cada palabra estaba respaldada por algo concreto. Cada silencio que seguía a sus explicaciones hacía más evidente que no había forma de revertir lo que ya estaba expuesto. Después de exponer todo, Laurie hizo algo que nadie esperaba. No pidió explicaciones, no preguntó por qué. Simplemente dejó claro lo que iba a pasar a partir de ese momento. Acciones legales ya iniciadas, cuentas bloqueadas, auditorías en curso y un proceso formal para recuperar el control total de la empresa. Todo ya estaba en marcha. No era una amenaza, era un hecho. Y en ese punto, lo que más pesaba no era el dinero ni el negocio. Era la ruptura definitiva de una ilusión que había sostenido durante años. Si alguien que está leyendo esto llegó hasta aquí, probablemente entiende que hay momentos en la vida en los que uno deja de esperar cambios en los demás y empieza a tomar decisiones por uno mismo. Laurie no buscaba venganza. Buscaba poner un límite, que debió haber puesto mucho antes. Y ese límite, aunque tardío, era completamente irreversible. Después de esa noche, las cosas se movieron rápido, pero no de forma caótica, sino exactamente como Laurie había planeado. Los abogados ya tenían todo preparado. Las auditorías empezaron a ejecutarse sin margen de maniobra, y cada intento de reacción por parte de su hijo y su nuera llegaba tarde o mal. Intentaron justificar algunos movimientos, minimizar otros, incluso plantear versiones.
alternativas, pero nada se sostenía frente a la cantidad de pruebas que ya estaban formalizadas. Lori no participó directamente en cada paso legal. Delegó como hacía en sus mejores años, pero esta vez con una diferencia. Supervisaba todo. Sabía qué se estaba haciendo, cómo y por qué. En pocas semanas recuperó el control de las cuentas principales, bloqueó accesos y detuvo cualquier operación que pudiera seguir desviando recursos. No fue una victoria emocional en ese momento. Fue una corrección necesaria, algo que tenía que hacerse sin importar lo que implicara. El impacto en la vida de su hijo fue inmediato. El estilo de vida que había construido empezó a desmoronarse tan rápido como se había sostenido. Las cuentas restringidas, los bienes en revisión, la presión legal, todo eso terminó afectando también su matrimonio. La relación con su esposa, que había sido parte activa de todo el proceso, no resistió la caída. Lori observó todo eso desde una distancia que antes no habría sido capaz de mantener. No intervino, no intentó suavizar las consecuencias, no porque no sintiera nada, sino porque finalmente entendió que cada decisión tenía un peso, y que evitar ese peso no era proteger, era permitir que todo siguiera igual. Por primera vez en mucho tiempo, Lori dejó de reaccionar como madre frente a cada problema de su hijo y empezó a aceptar que él tendría que enfrentar las consecuencias de sus propios actos. Con el control de la empresa nuevamente en sus manos, Lori no volvió a ser exactamente la misma de antes. Había algo diferente en la forma en que se movía, en cómo tomaba decisiones, en la manera en que se relacionaba con las personas. No era más dura, pero sí más clara. Volvió a la empresa sin hacer anuncios grandes, sin discursos, sin necesidad de marcar territorio. Simplemente empezó a trabajar, revisó procesos, reorganizó equipos, corrigió desvíos que no tenían nada que ver con lo financiero, sino con la forma en que todo había perdido el sentido original. Para ella nunca se trató solo de dinero. Era estructura, era confianza, era responsabilidad, y eso se había deteriorado con el tiempo. Lori no buscó recuperar lo que era antes exactamente igual, porque entendía que eso ya no existía. Lo que hizo fue reconstruir desde lo que quedaba, pero con una base mucho más consciente de lo que podía pasar si volvía a soltar el control sin mirar. Fue en medio de ese proceso cuando tomó una decisión que no tenía relación directa con la empresa, pero sí con todo lo que había vivido. Empezó a destinar parte de sus recursos a algo que venía pensando desde hacía tiempo, pero que nunca había priorizado. La idea era crear un espacio para personas mayores que estuvieran pasando por situaciones similares a la suya. No necesariamente abandono total, pero sí ese tipo de exclusión silenciosa que casi nadie ve desde afuera. Personas que, después de una vida entera dedicada a otros, terminaban siendo tratadas como si ya no tuvieran valor real en las decisiones importantes. Lori no hizo eso como una forma de compensar lo que le pasó. Lo hizo porque entendía perfectamente lo que significaba estar en ese lugar, y sabía que no era un caso aislado. Era más común de lo que la gente estaba dispuesta a admitir. Con el tiempo, ese proyecto empezó a tomar forma real. No fue algo improvisado ni simbólico. Lori se involucró directamente en la estructura, en la selección de profesionales, en cómo sería el funcionamiento diario. Quería que fuera un espacio digno, no algo asistencial básico. Un lugar donde las personas mayores pudieran sentirse escuchadas, respetadas y sobre todo tomadas en serio. No solo en lo emocional, sino también en lo legal y financiero. Porque una de las cosas que más le había marcado era lo fácil que podía ser desplazar a alguien cuando ya no está atento a lo que ocurre a su alrededor. El centro comenzó a recibir a las primeras personas, cada una con su propia historia, algunas más duras que otras, pero con un patrón que Lori reconocía sin esfuerzo. Y de cierta forma, eso también le ayudó a procesar lo que había vivido, pero sin caer en victimización. En paralelo, la relación con su hijo no desapareció por completo, pero cambió de una forma que ya no tenía vuelta atrás. No hubo reconciliaciones rápidas ni conversaciones que resolvieran todo. Hubo distancia, hubo silencio y hubo momentos incómodos donde ninguno de los dos sabía bien cómo posicionarse. Lori no cerró la puerta del todo, pero tampoco volvió a abrirla como antes. Entendió que confiar nuevamente no era una decisión emocional, sino algo que tendría que construirse, si es que algún día llegaba a construirse. Y esa vez, no iba a adelantarse ni a suponer nada. Él tendría que demostrar con acciones, no con palabras. Mientras tanto, Lori siguió con su vida, sin esperar ese cambio como una necesidad, porque ya no lo era. Por primera vez en mucho tiempo, su estabilidad no dependía de la relación con su hijo. Dependía
únicamente de ella. Con el paso de los meses, Lori empezó a sentir algo que no esperaba recuperar: tranquilidad. No era felicidad constante ni una sensación de alivio permanente, era algo más simple y más real. Se levantaba por la mañana sin esa tensión interna que había aprendido a ignorar durante años. Sabía exactamente en qué punto estaba su vida, y por primera vez en mucho tiempo, no había confusión ni dudas sobre su lugar en todo eso. Había perdido muchas cosas en el proceso, eso era innegable. Pero también había recuperado algo que no tenía precio: su propia identidad. Ya no era solo la madre de, ni la figura que otros podían mover según convenía. Volvió a ser Lori, la misma mujer que había construido todo desde cero, pero ahora con una claridad que antes no tenía. Y esa claridad no venía del éxito, venía de haber visto lo peor de cerca y haber decidido no ignorarlo más. La historia de Lori no terminó con una victoria perfecta ni con un final idealizado. Terminó de una forma más honesta, con consecuencias reales, con relaciones que cambiaron para siempre y con una nueva forma de ver la vida que no necesitaba aprobación externa para sostenerse. Su hijo tuvo que reconstruir su vida desde otro lugar, sin los recursos ni las facilidades que antes tenía, enfrentando decisiones que finalmente eran solo suyas. Y Lori siguió adelante, sin cargar con culpas que no le correspondían. Lo que vivió no la definió, pero sí la obligó a recordarse quién era cuando dejó de vivir solo para otros. Y eso, al final, fue lo que realmente cambió todo. No el dinero, no la empresa, no la caída de alguien más, sino el momento en que dejó de ignorarse a sí misma.